que ha sido realmente penoso que México haya suscrito el acuerdo sobre transición a energías limpias, que es básicamente la descarbonización. También que haya suscrito de manera tardía el acuerdo para el tema de los bosques. No se ve una participación clara de México, no se ve un compromiso, sin en cambio todos los países en general, hasta Brasil, Colombia, han tenido posturas muy firmes respecto a la descarbonización, y México le está dando vueltas con el tema de derechos humanos, el tema indígena, pero no hay una postura contundente. Realmente los jóvenes en las calles exigen que los gobiernos se comprometan, los pueblos indígenas exigen que haya un alto a la deforestación de sus tierras y sus territorios. Digo, obviamente aquí, pues, ¿cómo vamos a presumir el Tren Maya? ¿O cómo vamos a presumir la refinería de Dos Bocas cuando todo el mundo está hablando exactamente de lo contrario? Entraría el diputado Cuadri. Adelante, diputado, si nos hace el favor. Sí, claro, antes que nada, muchas gracias y un saludo a todos. Es muy importante subrayar de antemano que la participación de México en esta COP26 es muy lamentable, sumamente limitado sentido desde el nivel, sin contenidos profundos, sin contenidos concretos, que solo, digamos, se regodea, por así decirlo, en temas periféricos de la verdadera agenda de la COP26, temas de corrección política. Y aparte de esto, pues México ha sido objeto ya de señalamientos. Se acaba de presentar el reporte de la brecha de emisiones, de Emissions Gap Report, que es uno de los temas fundamentales de esta... ¿Perdón? A ver si me escuchan. Bueno. ¿No está? Sí, diputado, lo escuchamos perfecto. Adelante, por favor, continúe. Perfecto. Entonces, yo decía que se acaba de presentar el reporte sobre la brecha de emisiones, que es el análisis que han hecho un ejército de científicos para saber qué tanto estamos fallando en lograr las reducciones de emisiones necesarias para que la temperatura del planeta no aumente más allá de 1.5 o 2 grados centígrados. Y en este balance que se ha hecho de todos los países, pero particularmente del G20, ha quedado en evidencia México como un país que deliberadamente está violando sus compromisos con el Acuerdo de París, que no está cumpliendo su propia NDC, o sea, su trayectoria de emisiones establecida, y como un país que no tiene una política climática y ambiental consecuente con las necesidades de la lucha contra el calentamiento global. Por eso es que México, vergonzosamente, ayer fue nombrado como fósil del día, o sea, como uno de los países que no cumplen, que se niegan a avanzar en la agenda climática, y todo eso tiene que ver, desde luego, pues con la terrible y regresiva y absurda política energética que está siguiendo el presidente de la República. El caso es que en Glasgow los mexicanos estamos en una situación de enorme debilidad, de enorme vulnerabilidad, de enorme raquitismo, sin contenidos, sin ideas claras sobre la agenda fundamental de la COP. Y todo esto, pues creo que deja muy mal parada a la diplomacia mexicana, a nuestra política ambiental y a nuestra política climática. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, senador. Iniciaríamos, si les parece bien, con las preguntas. La primera es de Ramiro Ochoa. Les pregunta a ambos o a quien desee responder: ¿cuál ha sido la postura de otras naciones y cuáles son sobre la negativa de nuestro gobierno para atender la demanda mundial de evitar o terminar con la tala de grandes extensiones y la deforestación en general? Contesto la primera. La postura de las naciones ha sido en general súper propositiva. Arrancamos la convención con el acuerdo del presidente Biden de reducir entre el 50 y 52% las emisiones para 2030, de integrar a su parque vehicular el 50% de autos eléctricos. Se anunció un fondo mundial que se llame Breakthrough, que implica impulsar la tecnología limpia en 5 temas: energía renovable, 2, transporte, 3, acero, 4, hidrógeno y 5, agricultura.
En estos 5 temas van a trabajar 42 potencias del mundo. Por cierto, este acuerdo México no se ha sumado y la idea es ir hacia una economía verde. Todo implica que pronto habrá aranceles e impuestos a los países contaminantes. Claro. Tú con lo del forestal. Sí, el tema forestal, como sabemos, México dudó en firmarlo. Fue algo verdaderamente vergonzoso, porque pues, México carece de una política forestal. Recordemos que la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, ha sido desmantelada, al igual que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Y en todo este contexto, además de ineptitud, de desprecio por los temas climáticos y ambientales, pues el gobierno mexicano no firmó, y firmó hasta que se armó un escándalo en torno a la ausencia de nuestro país en este acuerdo, y más aún por el tema de Sembrando Vida, que como lo ha demostrado ya el Instituto de Recursos Mundiales, el World Resources Institute, es un programa clientelar de subsidio que está provocando una enorme deforestación de más de 75,000 hectáreas anuales. Entonces México, con esas credenciales, pues evidentemente lo único que puede hacer es el hazmerreír en Glasgow en el tema forestal, y por eso y por otras razones relacionadas con la falta de la desorganización de la delegación mexicana, por eso al principio no quiso firmar, e insisto, solo firmó una vez que ya había un escándalo en torno a la ausencia de México. No se oye nada. Perdón. No abrí mi micrófono. Israel Aldave les pregunta a ambos, quien desea responder, ¿cuál es la percepción en el mundo sobre la política energética del gobierno? ¿Qué le han comentado los ambientalistas sobre la reforma eléctrica de AMLO? Y que nos hable sobre el penoso premio que recibió México como el fósil del año. Bueno, pues los comentarios cuando yo digo que soy mexicana, y pues ves que Dinamarca, que es un pequeño país que ha hecho un esfuerzo tremendo para transitar a las energías limpias y que hoy quiere convertirse en el líder europeo de offshore. Los offshore son los generadores que están en el mar y tiene objetivos muy claros. Les sorprende que México, teniendo tanto potencial en energías renovables, le dé para atrás y decida apostarle por los combustibles fósiles. Están sorprendidos, están desencantados de la política, les genera desconfianza a sus inversiones, porque hay muchos países europeos que pusieron dinero en energías limpias, y pues sí hay un desencanto absoluto sobre lo que está haciendo México. Sí somos el hazmerreír. Este premio del fósil del año nunca lo había obtenido México, quiero decir, pero ha hecho todo lo suficiente para obtenerlo. O sea, ha invertido dinero en políticas totalmente pro combustibles fósiles, está construyendo una refinería, y eso aquí pues, se ve muy mal, porque todo el mundo anuncia más bien que va a desmantelar refinerías, anuncia que va a invertir en energías limpias, y el tema de la confiabilidad no es un tema que le preocupe aquí a los países, la están resolviendo a través de mejores redes eléctricas. Oye, algo muy importante, mientras el mundo se mueve para dejar atrás a los combustibles fósiles, particularmente al carbón, como hay una declaración que México no firmó, por cierto, en contra del carbón y a favor de las energías limpias, nuestro país está digamos, envuelto en toda esta obsesión con el combustóleo. Para México, el combustóleo es lo que es el carbón para China. Y por lo menos China o la India u otros países, desde luego Estados Unidos, tienen programas o planteamientos o compromisos para dejar de usar carbón en las próximas 2 o 3 décadas, dejar atrás el carbón. México, tendremos que exigirle al gobierno mexicano que plantee un programa y un compromiso para dejar de usar combustóleo como energético primario para la generación de electricidad, que es tan contaminante como el carbón y tal vez más incluso en algunos aspectos. Entonces, como lo decía la senadora Xóchitl, en todos los ámbitos, en todos los corrillos, en todos los foros, todas las instituciones, incluso a nivel oficial de Naciones Unidas y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay una preocupación clara, expresa, lo acabamos de ver en el Emissions Gap Report, sobre esta regresión inexplicable y absurda que tiene México hacia los combustibles fósiles. Es una vergüenza nacional y yo creo que un gigantesco fracaso diplomático para el país.
Muchas gracias, Sí, no hay que diputado. confundirse. Cuando oímos carbón, el combustorio es casi igual que el carbón en cantidades de emisiones a la atmósfera. Un poco más el carbón, no sé, 80. Prácticamente notan lo mismo. Ya incluso en contenido de azufre y en emisiones de óxidos de azufre, el combustorio es peor que el carbón en muchos casos. Muchas gracias, senador, diputada, perdón, diputado y senadora. Senador y diputado. Nos pregunta Evelyn Cervantes, también dice, tiene varias preguntas, dice, ¿cuáles son los principales retos que desde su punto de vista le plantea la COP26 a México? ¿Y cuál será el costo que advierte de no avanzar en las exigencias que impone la agenda ambiental a nivel global? ¿Y cómo garantizar que la carta compromiso que se firmó ayer en la COP26 se cumpla cuando la política federal está inclinada hacia la energía fósil? Para mí el principal reto es al sector privado, porque el sector privado sí ha hecho compromisos, las famosas empresas RS100, que son muchas empresas globales que han hecho el compromiso de no utilizar energías fósiles. Empresas como General Motors, como IKEA, que Bimbo en México inclusive tiene este compromiso a nivel mundial. Entonces, primero, ¿cómo van a adquirir energía limpia si el gobierno les cancela sus plantas? 2, van a migrar a otros mercados internacionales. Y 3, se ven venir impuestos fuertísimos sobre los productos mexicanos. Para mí, ese es el problema más grave. El presidente puede seguir en su berrinche de seguir usando combustibles fósiles, pero el mundo no va a aceptar los productos mexicanos por esta causa. Para mí, y la carta que firmé, pues sí es una carta compromiso donde como senadora seguiré impulsando estas estrategias de recuperación de la naturaleza con soluciones naturales, manglares, bosques, arrecifes de coral. Como senadora lo puedo hacer, más allá de que el partido mayoritario nos apoye o no en las cámaras, eso es otra cosa. Sí, como dice la senadora Xochitl Gálvez, las consecuencias de esta regresión energética y ambiental de México son económicas, porque esto ahuyenta la inversión privada. Esto hace que muchas empresas se relocalicen fuera de México por falta de suficiente energía limpia, que genera un ambiente terrible de incertidumbre jurídica y política. También empaña terriblemente la imagen diplomática y el prestigio diplomático de México, lo cual tiene costos enormes en términos de relaciones internacionales. Otra es la pérdida de oportunidades tecnológicas, de avance tecnológico, de productividad, de modernización y también de liderazgo en las tecnologías con bajo carbono, con cero emisiones de carbono. Estamos volviendo literalmente a la edad de piedra, y esto pues lo vamos a pagar muy caro todos los mexicanos en los próximos años, y esto independientemente del enorme despilfarro y daño patrimonial a la nación que implica construir cosas como una refinería que nunca se va a amortizar, nunca se va a recuperar la inversión, va a quedar como un activo totalmente varado, proyectos faraónicos absurdos como el Tren Maya, como el propio aeropuerto de Santa Lucía, en fin. Todo esto nos configura un escenario muy preocupante para los próximos años. Y otra cosa, México está dejando ir muchas inversiones de cooperación internacional, y los países ganones están siendo Sudamérica, por cierto. Claro. Hay muchísimos fondos para desarrollo tecnológico, muchísimos fondos, y al haber desaparecido en México el Fondo contra el Cambio Climático y el Fondo de Energía, pues México no tiene dinero para poner la contraparte, y por lo tanto muchos de estos recursos no están llegando a México. Muchas gracias. Karina Aguilar les pregunta, ¿qué países son los que más han criticado a México? ¿Directamente les han expresado preocupación por las inversiones? Y de ser así, ¿quién concretamente? Pues mira, dentro de 10 minutos vamos a tener una reunión con congresistas de Estados Unidos, especialmente de California. Yo me supongo que no va a ser para felicitarnos, seguramente nos van a cuestionar de qué está pasando en México. La reunión era aquí a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, pero hubo problemas con los trenes de Edimburgo hacia Glasgow, entonces pues puso a las 3:30 de la tarde. Pero de entrada, pues seguramente van a externarnos, quiero pensar, su preocupación por el giro que está dando México en materia de energías limpias. Hay congresistas en Estados Unidos que ya han mandado cartas
hablando de esta enorme preocupación por las violaciones al Tratado de Libre Comercio, porque estas decisiones sí violan el Tratado de Libre Comercio. Entonces, Estados Unidos quizás es uno de los más preocupados, Reino Unido es un país que ha mostrado preocupación. Hoy que estuve en Dinamarca, pues también me sorprende. En fin, en general los países europeos. Ahora, también han manifestado su preocupación, desde luego, la Unión Europea, diversos países europeos que tienen inversiones en México o tenían programas de inversión en energía limpia, o empresas europeas que requieren de energía limpia para su desarrollo, particularmente países como Alemania, Dinamarca, el Reino Unido, España, Italia, Francia, han manifestado de diversas maneras su sorpresa y, digamos, su pérdida de confianza en el país por esta regresión energética. Desde luego, como lo comentaba la senadora Xochitl Gálvez, esto va a ir creciendo. Ya vimos la carta de los congresistas norteamericanos y poco a poco, pues esto va a ser una ola que va a acabar pues, por ahogar al país, ahogar al gobierno mexicano en el desprestigio, en el atraso, en la regresión y desde luego, pues en la pérdida de oportunidades. Muchas gracias. Y la última pregunta que tengo registrada es de Leti Robles de la Rosa, quien nos hizo el favor de conectarse. Leti, tienes la palabra, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, diputado, senadora. Preguntarles, ¿qué tan pronto puede ser esta aplicación de los aranceles a productos mexicanos? ¿Estaríamos hablando de 2022, 2023 o creen que sería un plazo mayor? Y la segunda, a la senadora Xochitl Gálvez. Tengo entendido que el día de hoy es la participación del Senado de la República como orador en uno de estos encuentros que están allá. Y quisiera saber cuál es la posición que está planteando el Senado, con qué carta estamos llegando como Senado de la República a esta reunión. Muchísimas gracias. Bueno, en el tema de aranceles, aquí en Europa ya se discute en el Parlamento Europeo un arancel. En este momento ya se discute. Seguramente no será ni este año ni el otro, pero yo no veo que pase de 2024 para que tengamos ya alguna resolución en este tema. Respecto a Estados Unidos, pues no nos han impuesto un arancel, pero casi nos dijeron que los coches mexicanos no van a ser comprados en este proyecto de ley que se está aprobando en Estados Unidos para que puedan los norteamericanos acceder a automóviles con subsidio en esta meta que tiene el presidente Biden, 50% de coches eléctricos. Imagínate lo que implicaría dejar a la industria automotriz de México fuera de este acuerdo. Es casi como que pusieran un arancel. Ya la secretaria de Economía dijo que esto viola el Tratado de Libre Comercio, pero a mí me parece que es como una reacción a lo que está pasando con el tema energético. O sea, empieza como un pleito comercial innecesario cuando pudiéramos ser súper socios de Estados Unidos en este tema de los automóviles verdes. Yo creo que hay que acabarlo negociando porque tampoco Estados Unidos va a producir por sí mismo tantos automóviles, pero yo por ahí lo veo. Y por el lado de la postura del Senado, pues ha sido a pasos. Hoy tuvimos una reunión con la secretaria de Medio Ambiente, que por cierto ya no nos dio chance de hacerle preguntas. No nos dejó hablar, más bien, no nos dejaron hablar en la reunión. Ya estaba la senadora Giovanna Bañuelos, estaba el senador Paz, llega mañana el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que todavía no está por aquí, y pues básicamente nuestra carta de presentación tiene que ver con economía circular, que es un tema muy importante aquí en la COP, porque sí es replantear el modelo, porque no solo es dejar de consumir, dejar de contaminar, tenemos que cambiar nuestros modelos de consumo, y ahí la economía circular está muy bien. Todo este tema de reducción de plásticos de un solo uso, que es otra de las iniciativas que estaremos aprobando una vez que regresemos a la Ciudad de México, pero básicamente es por ahí, porque en el tema energético, pues, a esconder la cabeza. Sí, y comentar que también en las reuniones, en esta reunión, que es la primera que se presenta la secretaria Albores, y la verdad fue una reunión lamentable. No solamente no nos dejaron hablar, sino que se
que se hizo evidente que la secretaria simplemente no conoce el tema. Lo único que hizo fue leer un documentito totalmente, digamos, irrelevante, y es obvio que no conoce los temas de la agenda de la COP26, tampoco le interesan, y entonces estamos realmente muy mal representados. Y para terminar, porque creo que ya nos estamos prolongando un poco ilustrar la magnitud del desafío que tiene el mundo y el que tiene México, y la magnitud de la desviación que está teniendo México con respecto a los esfuerzos que está haciendo el mundo. Para el 2030 es fundamental, de acuerdo al IPCC y de acuerdo a todos es el sentido de las negociaciones, las emisiones tienen que bajar entre 45 y 50% de aquí al 2030 para llegar a cero neto en el 2050. México no solamente no las está reduciendo, las está aumentando, lo cual, como lo hemos comentado, pues es algo verdaderamente insólito y que yo creo que será políticamente insostenible en el mediano plazo para nuestro país. Muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas. Agradecerles tanto a la fuente de la Cámara de Diputados como a la fuente del Senado por habernos acompañado. Senadora Gálvez, diputado Cuadri, muchas gracias. Les estaremos enviando los materiales de esta conferencia de prensa en un momento. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Ahora sí, disculpen que los moleste. Mi nombre es Alicia Aro. Yo sé que van a entrar a una reunión y no me hagan lo que le hicieron a ustedes, que no lo